Hay un peso que nadie percibe, pero que sentimos como un golpe constante en la cara. Es esa sensación de seguir adelante con un sueño, un proyecto o un cambio importante y ver incluso a las personas más cercanas dudar de nosotros, como si nuestros esfuerzos no valieran nada. La falta de apoyo duele, pero lo que realmente enfurece es darse cuenta de que a nadie le importa de verdad, que nuestro trabajo y nuestras decisiones parecen invisibles. Y es precisamente en ese desdén donde empieza a formarse nuestra fuerza. Cuando no hay nadie que nos respalde, la única opción es seguir adelante, confiar en nuestra propia fuerza y demostrar que estaban equivocados. Yo, Brian Tracy, creo que la autodisciplina es el puente entre metas y logros. Y quizás la mayor disciplina que podemos cultivar no está en levantarse temprano o planificar el día, sino en aprender a avanzar sin público, sin anuncios, sin necesidad de validación inmediata. Mantener el silencio ante la falta de apoyo es un ejercicio de contención. Es como guardar energía en un reservorio, preservando cada gota para el momento en que realmente será necesaria. Es la disciplina de no gastar la vida explicándose, sino viviendo la propia verdad. Por eso, en este vídeo, quiero mostrarte cómo vencer incluso cuando nadie cree en ti o te apoya. Pero necesitas comprometerte de verdad con esto. Escribe en los comentarios, sigo adelante, incluso sin apoyo. Hacerlo te llevará menos de 10 segundos y ayudará a fijar esta idea en tu mente, creando un punto de anclaje mental, porque verbalizar y afirmar intenciones fortalece la claridad y la determinación interna. Ahora, vamos a entender mejor cómo usar la falta de apoyo como combustible para finalmente llegar a la cima. Piensa en un cohete. Antes de alcanzar el espacio, debe enfrentarse a la gravedad. En el momento del lanzamiento, parece que todo el universo conspira en su contra. El ruido es ensordecedor, la presión es enorme, el esfuerzo inicial consume casi todo el combustible. Pero una vez que rompe esa capa de resistencia, el silencio toma control y el movimiento se vuelve más ligero. Así es nuestro proceso. Al principio, cada paso sin apoyo parece arrancar algo de nuestro interior, pero si persistimos, entramos en una órbita más suave, donde avanzar ya no requiere tanta lucha. Napoleón Hill nos recuerda la importancia de la ley del mastermind, la fuerza que surge cuando dos o más mentes se unen en armonía. El apoyo externo puede acelerar los logros, sí, pero cuando no existe, descubrimos algo aún más valioso, la capacidad de transformar el silencio en aliado. Es como si el vacío se convirtiera en el espacio donde el propósito resuena, una sala interna donde la mente puede escucharse a sí misma sin ruido. El silencio, en este caso, no es un obstáculo, sino un guardián invisible que mantiene la llama encendida hasta que llega el momento de revelarse al mundo. Y tal vez esa sea la primera lección, no esperar que el apoyo llegue para seguir adelante. El apoyo puede llegar, y cuando lo haga será bienvenido, pero no puede ser la condición para el camino. Porque si mi camino depende de los ojos que me observan, nunca será verdaderamente mío. El silencio puede doler, pero también puede curar. Puede aislar, pero también purificar. Es en el donde descubro si realmente creo en lo que digo creer, o si solo buscaba la confirmación de los demás. El silencio es la prueba y, al mismo tiempo, el maestro. El peso invisible de la validación externa. Hay un vacío que consume energía casi sin que nos demos cuenta, la necesidad de ser aprobado. Llevo dentro una verdad, pero antes de vivirla plenamente, a menudo me descubro buscando miradas que confirmen lo que siento. Este deseo de reconocimiento parece inofensivo, incluso natural, pero en realidad es una trampa vibracional. Cada vez que deposito mi valor en la opinión ajena, mi frecuencia baja. Es como si la energía vital que debería sostener mis pasos se desviara para nutrir expectativas externas que nunca se sacian. La neurociencia nos muestra que la dopamina, el neurotransmisor del placer, se activa cuando recibimos aplausos, me gusta o elogios. El cerebro lo registra como una recompensa inmediata. Pero ese mismo mecanismo que nos da satisfacción también nos aprisiona. Nos volvemos dependientes del estímulo, como si cada gesto necesitara ser confirmado para existir. El resultado es una mente inquieta, que ya no crea para expresar el alma, sino solo para alimentar la adicción invisible a la aprobación. Este ciclo, además de aprisionar, roba nuestra energía creativa. Es como intentar llenar un cubo con agujeros. Cuanto más vertemos nuestra fuerza, más se escapa por rendijas invisibles. El silencio, en este contexto, se convierte en un campo de sanación. Cuando me abstengo de buscar aplausos, cuando decido seguir adelante aunque no haya testigos, experimento una libertad rara. Descubro que la creatividad fluye con más intensidad cuando no necesita cargar el peso de agradar. Hay algo poderoso en aprender a soportar el vacío del no reconocimiento. Este vacío no necesita interpretarse como rechazo, sino como un terreno neutro, donde solo permanece la esencia. Es allí donde nace la autenticidad. La vida no necesita aplausos para latir. El corazón late en silencio, la respiración sigue su ritmo discreto, y aún así sostienen toda la experiencia de existir. Tal vez esa sea la mayor revelación. Así como mi cuerpo vive sin necesitar reconocimiento, mi camino también puede florecer sin depender de la validación externa. Cuidado con la falsa fuerza del ruido. Existe una ilusión muy sutil que acompaña a quienes sueñan en grande. Creer que hablar demasiado sobre los propios planes les da más fuerza. El anuncio constante parece generar cierto entusiasmo, una sensación de poder, pero en realidad es solo una distracción disfrazada de valentía.
Cada palabra lanzada antes de tiempo es como energía desperdiciada. Lo que podría concentrarse en acción se dispersa en el aire, debilitando el propósito que aún está en formación. El silencio, por el contrario, actúa como un campo electromagnético de preservación. Protege la semilla antes de que sea expuesta a vientos contrarios. Guarda la llama que aún es pequeña, hasta que se vuelve lo suficientemente fuerte como para brillar por sí misma. Es como una gestación. La vida que se forma en el interior necesita resguardo en la oscuridad. Allí, donde no hay ojos ni juicios, crece en secreto hasta estar lista para revelarse al mundo. Las semillas también nos enseñan este misterio. Germinan en la tierra oscura, invisibles a los ojos, y solo después de crear raíces profundas emergen a la superficie. Si se expusieran antes de tiempo, no resistirían. Así son también nuestros sueños. Cuando los revelamos demasiado pronto, cuando gastamos palabras con quienes no están preparados para comprender, perdemos fuerza vital. El ruido atrae interferencias externas, opiniones que no pertenecen a nuestro camino. El silencio no es ausencia de confianza. Es, de hecho, la confianza más pura. Es creer tanto en lo que nace dentro de mí que no siento necesidad de probar, explicar o convencer. Solo sigo, guardando energía, nutriendo lo invisible, permitiendo que el tiempo haga su trabajo. Cuando llega el momento adecuado, el fruto aparece por sí mismo, sin necesidad de discursos que justifiquen su existencia. Error invisible. Confundir soledad con fracaso. Hay momentos en que el silencio a nuestro alrededor parece ensordecedor. Miramos a los lados y no encontramos voces que nos animen, no vemos manos extendidas, no sentimos la presencia de quienes quisiéramos cerca. En ese vacío, es fácil creer que estamos fallando. La mente susurra que, si nadie nos acompaña, es porque lo que hacemos carece de valor. Pero esa es una confusión peligrosa. La soledad no es sinónimo de fracaso. Muchas veces es precisamente el espacio fértil donde algo más grande está siendo gestado. La neurociencia muestra que el cerebro humano interpreta el rechazo y el aislamiento de la misma manera que interpreta el dolor físico. Cuando no recibimos apoyo, sentimos literalmente como si algo dentro de nosotros resultara herido. Pero esa sensación no significa que nuestro camino carezca de sentido. Solo indica que nuestro organismo busca validación externa como señal de seguridad. Si logramos atravesar ese dolor y mirar más allá, descubrimos que la soledad puede ser no solo soportable, sino productiva. Ese aparente vacío puede transformarse en un territorio creativo. Sin voces externas, la mente tiene la rara oportunidad de escucharse a sí misma. Lo que parecía un desierto es, en realidad, un campo abierto para sembrar. El silencio de la soledad no debe verse como ausencia, sino como espacio libre, listo para recibir nuevas formas, ideas y significados. Cuando pienso en la soledad de esta manera, entiendo que no es un castigo, sino una especie de cámara de crecimiento. Así como el capullo envuelve a la oruga antes de abrirse al vuelo, la soledad me envuelve antes de una transformación. El error invisible consiste en confundir este proceso de recogimiento con un final. Pero no es un final. Es preparación. Es transición. Es la gestación de algo que aún no tiene forma, pero que necesita silencio para madurar. El factor silencioso que fortalece la autoconfianza. Hay una fuerza discreta que solo se revela cuando elijo actuar en silencio. Cada vez que doy un paso sin anunciarlo, cada vez que muevo energía sin necesidad de testigos, mi mente aprende a confiar en mí. Es como si el cerebro registrara una coherencia interna. Promesa hecha, promesa cumplida. No hubo dispersión en palabras, ni necesidad de aplausos, solo la quietud de quien actúa y sigue. Esa repetición silenciosa, con el tiempo, crea raíces profundas de autoconfianza. El silencio, en este sentido, funciona como un entrenamiento para la atención y la vibración. Me enseña a conservar energía, mantener el foco y no desperdiciar intención con justificaciones. Es como afinar un instrumento. Con cada acto guardado en el interior, ajusto un poco más la frecuencia de mi vida. Al principio puede parecer invisible, pero lentamente la música interior se alinea, y aquello que antes sonaba disonante comienza a vibrar en armonía. Me gusta imaginar la escena del arquero. No anuncia el objetivo, no explica la tensión de la cuerda, no revela hacia dónde apunta. Solo guarda silencio, mantiene la respiración, concentra toda la energía en el gesto previo a la flecha. El silencio sostiene el disparo certero. Así ocurre conmigo. Cuando resguardo mis movimientos, no por miedo, sino por sabiduría, creo espacio para que la acción tenga mayor potencia. La autoconfianza no nace de grandes declaraciones. Se construye en pequeñas pruebas internas, en compromisos silenciosos que voy cumpliendo conmigo mismo. Cada acto guardado es una piedra colocada en la base de mi templo interior. Y cuando este templo está sólido, no importa si sopla el viento o si nadie cree, porque yo ya aprendí a creer en mí. Esa es la verdadera confianza, la que no necesita palabras para existir. Mitos sobre el apoyo necesario. Existe una creencia silenciosa que se esconde en muchos de nosotros. La idea de que los grandes logros solo son posibles cuando hay un primer grupo de apoyo, cuando alguien a nuestro lado confirma el valor de lo que hacemos. Este mito es peligroso porque, al creer en él, terminamos paralizando proyectos enteros, esperando el momento en que llegará el reconocimiento externo. Pero la verdad es que casi todo camino significativo comienza en el anonimato.
El apoyo, cuando llega, es consecuencia, no condición. La historia humana está llena de ejemplos que desmienten este mito. Autores rechazados decenas de veces antes de convertirse en clásicos. Inventores ridiculizados antes de revolucionar la vida cotidiana. Artistas ignorados en vida y solo reconocidos como genios después de su muerte. Si hubieran esperado el apoyo inicial, el mundo habría perdido creaciones enteras. Ese silencio que precede a la revelación no es fracaso, es simplemente el tiempo natural de lo invisible madurando hasta estar listo para mostrarse. El mito del apoyo inmediato nos sabotea porque nos hace creer que el silencio a nuestro alrededor es señal de error. Pero, muchas veces, es justo lo contrario. El silencio es el espacio donde estamos creando raíces. Es el suelo donde lo verdadero se fortalece sin interferencias. El apoyo que no existe al principio funciona como un filtro, separando a quienes dependen del público para seguir, de quienes avanzan porque confían en lo que llevan dentro. Percibir esto trae liberación. No necesito esperar más a que los demás vean lo que yo veo. No necesito exigir que mi visión sea comprendida antes de existir. El mito se disuelve cuando comprendo que el apoyo necesario ya está aquí. Es el apoyo de mi propia conciencia, es la integridad que me mueve, es la certeza silenciosa de que estoy alineado con lo que debe hacerse. Cuando ese apoyo interno se vuelve real, el externo llega en el momento justo, no como exigencia, sino como consecuencia natural. Como la ansiedad silenciosa sabotea tu frecuencia. El silencio puede ser un territorio de sanación, pero también puede convertirse en trampa cuando está contaminado por la ansiedad. Muchas veces, por fuera, parezco tranquilo y sereno, pero por dentro, la mente no deja de girar. Es un silencio que no descansa, un silencio que asfixia. En ese estado, el cuerpo no está en paz, está alerta. La frecuencia vibracional, en lugar de elevarse, se fragmenta. Y es justo ahí donde la energía creativa empieza a drenarse sin que me dé cuenta. La ansiedad silenciosa es traicionera porque se oculta en la ausencia de palabras. No se manifiesta en ruido externo, sino en ruidos internos constantes. El corazón se acelera, la respiración se vuelve corta, los músculos se tensan. El cuerpo, que es una antena vibracional, capta este desorden y lo transmite como si fuera una señal al universo. El resultado es incoherencia. Deseo paz, pero vibro inquietud. Quiero avanzar, pero transmito miedo. Esa disonancia crea bloqueos invisibles, impidiendo que la vida fluya como podría. Hay una clave simple, pero profunda, que puede ayudar a convertir esa energía: la respiración consciente. Cuando respiro en 3 tiempos, inhalar, sostener, exhalar, creo un compás que reorganiza la mente y devuelve al cuerpo la sensación de seguridad. Este gesto parece pequeño, pero es poderoso porque envía al cerebro una señal de que no hay amenaza. Con cada ciclo, el silencio interno se transforma de enemigo a aliado, y la frecuencia, antes desajustada, empieza a recuperar su coherencia. El silencio verdadero no es ausencia de sonido, es presencia de serenidad. Cuando consigo pacificar la mente, el silencio deja de ser vacío ansioso y se convierte en espacio creativo. La diferencia está en el estado interno que lo sostiene. Si hay miedo, el silencio se vuelve prisión. Si hay confianza, el silencio se vuelve libertad. Esa es la elección invisible que hago cada día. Si mi silencio será ruido disfrazado o fuente de poder vibracional. La naturaleza como metáfora de la paciencia vibracional. Observo el río que corre sin pedir permiso. Encuentra obstáculos, curvas, piedras, y aún así sigue su curso, sin prisa, sin resistencia innecesaria. No grita, no se defiende, no se queja del camino. Simplemente fluye, transformando cada encuentro, cada impacto, en movimiento continuo. Hay una lección profunda aquí. La vida que se manifiesta en el silencio de la naturaleza nos muestra que la paciencia no es inactividad, sino coherencia con nuestro propio ritmo. Miro el árbol que crece en silencio. Durante años, sus raíces se hunden en la tierra sin ser vistas, absorbiendo nutrientes, fortaleciendo su base, preparándose para sostener la copa que algún día dará sombra y refugio a muchos. Nadie aplaude este proceso, nadie reconoce su esfuerzo, pero es esencial. Así también ocurre conmigo. La transformación que sucede en silencio, lejos de miradas externas, es la más profunda y duradera. El silencio que cultivo en mi propia vida funciona como la inteligencia orgánica de la naturaleza. Me enseña que la prisa y la urgencia rara vez producen frutos sólidos. Que la fuerza verdadera nace cuando me permito madurar sin alarde. Cada momento de espera, cada pausa que elijo, es una preparación invisible, pero necesaria, para la manifestación de algo mayor. Comprender esto cambia la manera en que veo mis propios caminos. La ausencia de reconocimiento externo no es señal de fracaso, es el espacio donde estoy siendo moldeado. El ritmo de la naturaleza me recuerda que todo lo valioso crece por etapas, invisible a los ojos, pero innegable en su fuerza final. El silencio, entonces, deja de ser vacío y se convierte en la esencia misma del crecimiento, el terreno donde mi frecuencia vibracional encuentra estabilidad y propósito. Modelo mental para caminar en silencio. Existe una estructura invisible que sostiene a quienes avanzan sin necesidad de anunciar cada paso. Es un modelo que conecta mente, corazón y cuerpo, creando coherencia entre intención, emoción y acción. Primero viene la intención clara, aquella que surge de la esencia y no del deseo de impresionar a otros.
Es el pensamiento enfocado en el propósito, definido con precisión, que actúa como brújula silenciosa. Sin intención, cualquier movimiento se pierde, dispersa energía y genera ansiedad silenciosa. A continuación, la emoción coherente. El corazón necesita estar alineado con la mente. Si pienso en seguir un camino, pero siento miedo o inseguridad, esa disonancia bloquea el flujo de energía. Cuando consigo percibir un alineamiento interno, una emoción que resuena con la intención, el silencio deja de ser vacío y se convierte en fuerza. Es la vibración interna la que guía cada acción, la que da densidad a lo que, de otro modo, sería solo movimiento mecánico. El último paso es la acción consistente. No basta con pensar y sentir, es necesario moverse, pero sin dispersión. Cada gesto realizado en silencio, cada paso dado con integridad, construye confianza interna y fortalece la frecuencia vibracional. El silencio aquí no es ausencia de actividad, sino escudo contra interferencias externas e internas. Permite que la energía se concentre, que el propósito se manifieste con claridad y que cada resultado, cuando llegue, sea fruto de coherencia y no de urgencia o necesidad de aprobación. La verdadera fuerza del silencio está en su capacidad de transformar el camino. No se trata de lo que los demás ven o entienden, sino del alineamiento que construyo conmigo mismo. Avanzar en silencio no es pasividad, es una práctica de poder consciente, una elección de presencia, una danza entre paciencia y acción. Es darse cuenta de que no es la ausencia de sonido lo que me fortalece, sino la presencia de propósito que sostiene cada paso, cada gesto, cada instante del recorrido. La disciplina silenciosa es la raíz de los mayores logros. Brian Tracy nos lo recuerda, mostrando que no es el ruido externo ni la aprobación ajena lo que construye resultados duraderos, sino la consistencia interna que se mantiene incluso cuando nadie observa. Cada acto realizado en silencio fortalece la integridad y sostiene la frecuencia que vibra con autenticidad. Es en ese espacio invisible donde ocurre la verdadera transformación. Stephen R. Covey complementa esta visión. La confianza es fruto de la integridad. Incluso cuando nadie ve, incluso cuando el mundo parece indiferente, mantener la coherencia entre pensamiento, emoción y acción crea un cimiento sólido. Es esa integridad silenciosa la que sostiene el camino, la que mantiene la trayectoria alineada con el propósito más profundo, la que da seguridad y poder a lo que aún no se manifiesta visiblemente. Pienso en el sol que nace sin pedir aplausos. Cumple su función, ilumina, calienta y despierta vida, sin necesidad de ser notado. Así también ocurre con el propósito que llevo dentro. Florece a su tiempo, en el ritmo correcto, guiado por el silencio y la paciencia. Lo que es verdadero no depende del reconocimiento inmediato. Lo profundo se fortalece en la consistencia silenciosa. El silencio no es vacío. Es contención de energía creadora, espacio de alineamiento interno, territorio donde la coherencia vibra. Caminar en silencio no significa ausencia de voz, sino elección consciente. Dejar que mis acciones hablen más alto que cualquier palabra, que mi propósito se revele en el momento adecuado, con fuerza y claridad. Es en este camino, discreto y poderoso, donde descubro mi verdadera libertad, mi autoconfianza y la certeza de que, incluso sin apoyo externo, puedo seguir adelante, íntegro y completo.